Hola amigos, les vamos a explicar qué significa el cientifismo positivista. Esta es otra etapa en la que se lee la religión y en esta etapa estamos hablando del positivismo como el lugar en donde las ciencias ocupan el aspecto más importante de la vida de los seres humanos y creen que todo está mediado por la ciencia, que es el único camino para llegar a, entre comillas, la verdad. Entonces, puede surgir el conocimiento, pero ellos consideran que mediante el método científico exclusivamente. El cientifismo es una palabra despectiva. Cuando hablamos de cientifista estamos siendo despectivos con la ciencia. Sin embargo, podríamos hablar de una redundancia cuando se habla de cientifismo positivista, porque las dos cosas significarían lo mismo. El positivismo es ya no despectiva, sino la idea que describe este pensamiento científico como el único camino de conocimiento. ¿Qué antecede al cientifismo positivista? Lo antecede la izquierda hegeliana, en donde está fundamentada por el concepto que Feuerbach impone, que es que la ciencia prima sobre la religión. Esto a su vez Feuerbach lo ve como un aspecto negativo. ¿Por qué negativo? Él, según Feuerbach, dice que el ser humano idealiza en ese ser externo que es Dios lo bueno, lo bello, lo creativo, todo lo maravilloso que pueda existir, lo visualiza en ese ser y que lo hace externo a él. Entonces que por tanto el ser humano se abandona en esa búsqueda interior y la deja en el exterior. Más adelante Marx y Engels van a tomar esta idea de Feuerbach y van a decir que la religión es como el opio del pueblo, porque se someten a extenuantes y largas jornadas de trabajo en la época de la industrialización y lo único que los mantiene y los sostiene frente a esas penas, dolores, frustraciones es la religión. Entonces por eso dice el opio como la sustancia que los adormece frente a una realidad social y política que están viviendo y que no es nada buena. Como primer exponente del cientifismo positivista tenemos a Auguste Comte. Auguste Comte plantea que existe una ley que fundamenta el psiquismo humano, y esta ley está dividida en 3 estadios. El primero está caracterizado por ser un estadio teológico, que es donde está el nivel de lo supraespiritual. En el segundo estadio hablamos del estadio metafísico, filosófico o de lo abstracto. Y en el tercer estadio estaría lo científico o lo positivo. El periodo Comte, a partir de este conocimiento, él instaura como esa nueva idea de profundización de las ciencias. Entonces aparecen ciencias que dan respuesta a la religión. Por ejemplo, desde el ámbito histórico-cultural, desde el ámbito antropológico, desde el ámbito sociológico, desde el ámbito de la psicología, desde el ámbito de la etnología y desde el ámbito del evolucionismo. Entonces estas nuevas ciencias empezarían a abordar el fenómeno religioso desde este concepto de Comte. Estas ciencias particulares que aparecen empezarían a desarrollar este fenómeno religioso, empezando por la histórico-cultural, cuyos representantes fueron Will Smith, Paul Vesta y Martin Gusinde y Wilhelm Coopers. Luego la sociología de la religión, cuyos representantes serían Max Muller, Edward Taylor, Sir James, George Fraser, Andrew Lang, Pierre Daniel y Chateaubriand de la Saussure. En la psicología de la religión tendría otros exponentes que serían Gustave Theodor Fischer, Wilhelm Wynot y Alfred Binet. La etnología comparada tendría unos representantes que serían Emile Durkheim,
Marcel Mauss y Henry Huber. El evolucionismo, sus representantes fueron Edward Taylor y Sir Lubbock. Todas estas ciencias que abordan el fenómeno religioso estarían dándole sustento al paradigma religioso desde distintas aristas. El contexto de estos hallazgos tiene que ver también con la Segunda Guerra Mundial, en donde fueron encontrados muchos hallazgos arqueológicos. Entonces ahí aparecen unas tendencias que invitan a pensarse en el fenómeno religioso más allá del fenómeno de las religiones imperantes, con unas religiones mucho más antiguas que fueron descubiertas. Las religiones más importantes que se pudieron ver fueron en Mesopotamia, Egipto, las religiones de Irán, de Grecia, de China, los descubrimientos arqueológicos en Irak, en India, y también el descubrimiento de América. Ver este fenómeno religioso a través de los ojos de la ciencia es ver también que el énfasis, por ejemplo, el histórico-cultural de Durkheim tuvo una serie de estudios sobre los hombres primitivos, los pigmeos, sobre la forma en que convivían los malasios y la forma en que se relacionaban con la naturaleza y los indígenas. Ellos aducían que las formas religiosas primitivas eran muy conectadas con la naturaleza, entonces por eso asocian el conocimiento religioso, lo supranatural, con un estadio primitivo del ser humano. Por eso, según coinciden con Comte es el que fundamenta esta forma de ver y de vivir el proceso religioso. Por otra parte, los aportes a la psicología que surgen, por ejemplo, en Europa con los estudios de Freud y de Carl Jung. Ellos analizan que el fenómeno religioso tiene que ver con un fenómeno inconsciente de las necesidades humanas. La filosofía de la religión en esta etapa tuvo serios problemas porque tenía que retomar todos estos estudios basados en la ciencia y argumentarlos hacia la filosofía para permitir que existiera una autonomía de los seres humanos con el fenómeno religioso. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Serven Narváez y vamos a seguir entonces en este proceso de reflexión, y en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre el fenómeno religioso en la edad contemporánea, o sea, sobre lo que diferentes hombres pensaron sobre esta experiencia religiosa que a través de la historia nos ha estado acompañando con mucho más fuerza. Y entonces, para continuar, vamos a reflexionar qué significa esa palabra contemporáneo, qué es la edad contemporánea. Y podemos decir que es un periodo histórico comprendido entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa y la actualidad. O sea que en cualquiera de estos hitos históricos se puede comenzar a contar la edad contemporánea. Si se considera su inicio con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, entonces tenemos un total de 243 años entre 1776 y el presente. Y si consideramos su inicio con la Revolución Francesa, pues comprende un total de 230 años entre 1789 y el presente. En fin, lo importante es que tengamos en cuenta que la edad contemporánea es esa época que nos toca a ti y a mí. Y en esta experiencia, en este filosofar, en este estudio de ese pensamiento sobre la religión de estos personajes, pues vamos a ver lo que se pensó a través de unas corrientes filosóficas. Y entre esas corrientes
vamos a nombrar el pragmatismo, el historicismo, el neocantianismo, el vitalismo o filosofía de la vida, la filosofía judía, el existencialismo, la filosofía fenomenológica, filosofía católica, filosofía analítica y lingüística. Sobre cada una de estas corrientes vamos a ir tocando ciertos filósofos y su pensamiento en el sentido del fenómeno religioso. No los vamos a abarcar todos porque nos faltaría mucho tiempo, pero sí los más importantes. Comencemos entonces con la filosofía de la religión desde la perspectiva del pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? ¿Qué es esa corriente pragmática? Y el pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charles Seuss Peirce y John Dewey y William James. Hay un pensamiento claro del pensamiento pragmático que dice así: el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. Entonces, el pragmatismo se define como lo práctico. Lo práctico es lo que nos lleva al concepto de algo, el objeto y sobre esa experiencia sobrenatural también. En la filosofía pragmática entonces tenemos a William James. Fue un filósofo y psicólogo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología, así como fundador de la psicología funcional. Y él dice al respecto del fenómeno religioso: lo esencial de la religión consiste en una experiencia interior intensa, gozosa, virtualmente mística. Este filósofo se sitúa desde una perspectiva pragmática y reconoce en la religión una nota claramente positiva que consiste en conferir a la vida un nuevo sabor, junto con un sentimiento de seguridad y de paz, derivado de la comunión con un mundo espiritual, invisible, hacia el que se orienta la existencia humana como a su fin. Entonces, para este pensador pragmático, James, la religión es una experiencia interior, es intensa, es gozosa y es mística, y la pone en relación con el sentimiento que ese mismo sentimiento hace forjar la seguridad y la paz y de ese mundo de comunión espiritual con lo invisible. Desde la filosofía, desde la religión, de la perspectiva del historicismo. ¿Qué es el historicismo? El historicismo es una tendencia filosófica inspirada en las ideas de Benedetto Croce, Leopold von Ranke, que consideran toda la realidad como un producto de un cambio histórico. Según el historicismo, la filosofía es un complemento de la historia. Su tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la historia. Esta se propone efectuar una exploración sistemática de los hechos históricos. Entonces, a través de este pensamiento que es prácticamente histórico, a través de la historia, también dan un concepto de la religión. Y uno de los máximos representantes es Wilhelm Dilthey. Y él, en su concepción de religión, sigue la línea de Schleiermacher, que es un clérigo calvinista, y considera la religión como una relación vital del hombre con lo invisible, en la cual se experimenta el valor supremo de la existencia y el principio de toda felicidad y beatitud. Esta relación es ante todo una relación interior, en la que el hombre experimenta la presencia del infinito en lo finito. Dilthey fue un filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y hermeneuta alemán. Y entonces, como en resumen, él considera la religión como una relación del hombre y lo invisible, y lo considera algo supremamente importante para el principio de felicidad y de beatitud. La filosofía de la religión desde la perspectiva del neocantianismo. ¿Qué es el neocantianismo? El kantianismo fue un movimiento filosófico europeo de origen predominantemente alemán
que preconizó un retorno a los principios filosóficos de la doctrina de Immanuel Kant, frente a la entonces imperante doctrina del idealismo absoluto de Friedrich Hegel. El neokantianismo se mostraba escéptico frente a lo que consideraba un indebido énfasis especulativo del pensamiento hegeliano y buscaba recuperar la doctrina kantiana de la crítica del conocimiento frente al predominio de la metafísica. El neokantianismo entonces es una crítica al pensamiento de Hegel, y desde esta perspectiva, pues pensadores también dieron un concepto sobre el fenómeno de la religión. El neokantianismo se dividió en dos escuelas, y una de ellas, una escuela, es la escuela de Hamburgo, y tenemos a su máximo representante, que es Hermann Cohen, y dice sobre Hermann Cohen: aún insistiendo en la línea de Kant, en la relación entre religión y ética, reconoce a la primera un carácter propio que la distingue de otras formas no religiosas de conocimiento, de la voluntad y del sentimiento. Entonces, Cohen reconoce en la religión un fenómeno supremamente alto, un concepto que se distingue entre los demás conocimientos, de la voluntad y del sentimiento, algo distinto a la voluntad y el sentimiento. O sea que la religión, la experiencia de la religión está por encima de la voluntad y del sentimiento. Otro representante de esta escuela de Hamburgo es Ernst Kixio, que es discípulo de Cohen. Y este filósofo aplicó el método trascendental a la religión y pensó la religión diciendo que junto al arte, la moralidad y el lenguaje, pertenece la religión al mundo ideal que construimos de modo análogo o como creamos la conciencia. Somos capaces de crear la religión por nuestra capacidad de expresar y objetivar y simbolizar nuestra experiencia. Estas son formas simbólicas que corresponden al hombre animal simbólico. En estas formas expresamos nuestra naturaleza. Entonces, Ernst Kixio pone al hombre como un ser netamente simbólico, y desde esa simbología es capaz de inventar, de expresar. Y la religión es un experimento, un expresar del hombre, nada más. Siguiendo con la perspectiva del neokantianismo, tenemos la escuela de Baden. En la escuela de Baden tenemos a dos pensadores, a Wilhelm Wildenbach, que fue un filósofo idealista alemán, a Heinrich Friedrich, que es el máximo representante o fundador de la escuela de Baden, y estos dos personajes, su pensamiento se relaciona, y para ellos la religión la introducen en el contexto de las ciencias normativas. Entonces la religión para estos dos pensadores es una norma, se rige por la normatividad. Siguiendo, vamos a continuar entonces con la filosofía de la religión desde la perspectiva vitalista. ¿Qué se entiende por filosofía del vitalismo o filosofía de la vida? El vitalismo postula que los organismos vivos se caracterizan por ser una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas. Tradicionalmente se describe como una fuerza inmaterial, específicamente distinta de la energía estudiada por la física y otro tipo de ciencia, que actuando sobre la materia organizada daría como resultado la vida, y sin la que sería imposible su existencia. Este fundamento físico, en su sentido más puro, se encuentra actualmente rechazado. No obstante, también encuentra bases, fundamentos antropocéntricos o racionalistas, entre otros. Desde la perspectiva del vitalismo, tenemos entonces a Henri Bergson, que fue un filósofo y escritor francés, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1927. Y Bergson apuntó a dos fuentes de la religión: las necesidades humanas y el ejemplo de hombres santos excepcionales. Consideró las experiencias místicas como la fuente principal de conocimiento de Dios y usó tales experiencias como punto de partida de un argumento a favor de la existencia de Dios. Por tanto, para Henri,
la experiencia religiosa es una necesidad humana que no le puede faltar al ser humano. Y él estudió esta experiencia a través de esos contactos místicos de hombres y mujeres que experimentaban a Dios de una forma, digámoslo así, fuera de lo natural, y desde ahí empezó a estudiar el concepto de la religión. Continuamos entonces con la filosofía de la religión desde la perspectiva judía. ¿Qué se entiende por filosofía judía? La filosofía judía es la producción filosófica desarrollada por pensadores judíos, a menudo íntimamente relacionados con su pertenencia nacional y religiosa. En este sentido, muchos de los comentarios de la Talmud, que es un libro netamente judío, donde contiene todas las leyes judías, y la Cábala, que es, se puede decir que una disciplina, una escuela del pensamiento judío, que forman parte también de esta producción, de este pensamiento exclusivo de la filosofía judía. La filosofía entonces, el pensamiento, digámoslo así, de la religión desde la perspectiva judía, pues tenemos a un representante, a Franz Rosewajki, y este fue un filósofo y teólogo alemán, discípulo de Kohl, uno de los más importantes del siglo XX, influyó en importantes pensadores como Emmanuel Levinas. Y él encuentra el lugar de engarce de su pensamiento religioso en las situaciones vividas por el hombre: el amor, la muerte, el silencio y la palabra. Desde 3 categorías básicas explica, primero que todo, la relación entre Dios y el hombre, o sea, la revelación, Dios y el mundo, la creación, el hombre y el mundo, podríamos decir, la redención. Otro filósofo judío que aportó al pensamiento filosófico definiendo la religión, tenemos a Martin Buber, que fue un filósofo y escritor judío, austríaco, israelí, sionista, cultural, anarquista filosófico, existencialista y partidario de una tierra para todos, para 2 pueblos, buscando el diálogo entre judíos y árabes en Palestina. Eso es lo que significa el sionismo, que es tratar de recuperar la tierra que le pertenece al pueblo de Israel, pero él está de acuerdo en que esa tierra le pertenece también a judíos y a palestinos. Y acentúa el principio dialógico según el cual la relación es lo primordial, una relación que alcanza también a Dios. Entonces para él la religión es una relación con la divinidad, una relación mutua de hombre con Dios y Dios con el hombre. Filosofía de la religión desde la perspectiva judía de Immanuel Levinas. Levinas fue un filósofo y escritor ruso de origen judío. Pasó confinado en un campo de concentración alemán en la que casi toda su familia fue asesinada, y es conocido por sus trabajos relacionados con la fenomenología, el existencialismo, la ética, la ontología y la filosofía judía. Y este pensador propone en su ensayo sobre la exterioridad, inspirado en la palabra profética comentada en sus escritos sobre el judaísmo y la exégesis bíblico-talmúdica, una meditación sobre la alteridad radical del otro, o sea, sobre la condición del ser del otro, el respeto hacia el otro. Sobre eso se fundamenta entonces el sentido de la religión. Para Levinas, la relación de respeto hacia los demás. Así entonces, continuamos con nuestra reflexión, que la estará realizando nuestro compañero. Hola, mi nombre es Carlos David Moreno Forero y hoy les voy a exponer el ámbito filosófico de la existencia, filosofía católica, filosofía de la fenomenología y filosofía analítica y lingüística. En un primer momento tenemos entonces la filosofía de la existencia, ¿no? Esta rama de la filosofía surge de la reflexión acerca de la actitud religiosa del ser humano
y el carácter religioso de la existencia en general. Tenemos algunos filósofos, entre ellos Jasper, que en su filosofía realiza un estudio fenomenológico de las cifras de la trascendencia, la situación límite, la muerte, habla también de la conciencia, el fracaso, como el escenario a la que todo ser humano, en cuanto tal, está abocado como tal consecuencia esencial de la finitud y constitutiva de la situación límite humana por excelencia. Otro filósofo que también nos habla y encontramos en la filosofía de la existencia es de Miguel de Unamuno, quien nos presenta la religión como vida y como lucha por vivir eternamente. Por otra parte, Gabriel Marcel presenta también su teoría como una realidad misma, como lo es la religión, como lo religioso, a la situación del hombre en el cosmos como ónticamente religioso. Vemos que en el pensamiento de Martin Heidegger no se encuentra ningún esbozo de una filosofía de la religión. Para este pensador, la filosofía termina allí donde empieza la fe. Él mismo lo comenta. De manera que Dios y lo religioso es excluido metódicamente de sus reflexiones. Sin embargo, en la analítica existencial de Heidegger ha inspirado a diversos filósofos a la filosofía de la religión como tal. De ahí algunos filósofos han extraído algunas cosas para darle apoyo a sus teorías como tal. En este caso encontramos a uno que es Bultmann, que incorpora muchos elementos de Heidegger, ¿no?, a su propia teología. Ese autor, Bultmann, admite una cierta forma de teología natural, conoce cierto valor y dándole cierto valor a las religiones. Por otra parte, también encontramos la teología dialéctica de Capdart, que considera las religiones como intentos humanos de justificación condenados al total fracaso. Así, también encontramos a Lenin, quien considera una nueva religión, que considera que la religión es el opio del pueblo. Esa frase la hemos escuchado muy frecuentemente por ahí, que ha de ser combatida activamente. Por su parte, Ernest Bloch exaltará el aspecto profético y mesiánico de la religión judío-cristiana y propondrá realizar el reino de Dios sin Dios. Se trataría de introducir el ateísmo en el cristianismo con el fin de salvar lo que considera Bloch como mejor, tanto en su aspecto utópico. Las primeras obras de Kolakowski nos habla de que están inspiradas en el marxismo, y donde nos dice que la religión es considerada como algo que embrutece al hombre y cercena el sentido de una auténtica vida plena como tal. Hace que esto oprima al hombre y que no lo deje ser como tal. De hecho, entre 1955 y 1957 empieza este autor a adoptar una postura revisionista que le conducirá a valorar ese significado del cristianismo en la historia de la cultura. En sus últimas obras adopta una posición cercana a la de Jasper, en donde Jasper dice que la razón descubre la autosuficiencia del mundo y se ve interpelada a dar el salto de la fe, salto que, por otra parte, rehuye constantemente.
Lo que queda entonces es la atención, la búsqueda y una total paradoja. Ahora bien, vamos a hablar entonces de la filosofía católica. En esta filosofía, el pensamiento católico acerca de la religión se ha nutrido tanto de las aportaciones de la fenomenología y la filosofía de la existencia, como el descubrimiento de la obra de Newman y Blondel, ¿no? Esta se apoya en la fenomenología también de Scheller, pues se desarrolla la filosofía alemana católica de la religión. Entre los diversos autores cabe destacar a Guardini, Wagner, Dumery, Van Luik, Gilson, Zubiri y bueno, entre otros. Tenemos que Guardini, respecto a esa filosofía católica o de la religión, va a decir que la religión es el concreto en relación de un hombre con el Dios vivo. Por su parte, Siguara fundamenta la religión en la unión no solo de los actos del hombre y de Dios, sino del mismo ser. Existe también una tendencia realista en el estudio de la religión, especialmente en el neotomismo, ¿no? Maritain ha contribuido especialmente con su estudio del conocimiento místico, pues este autor reconoce 3 grados de conocimiento. Entre esos 3 grados, el último es el superracional o místico, que es capaz de penetrar la esencia del ser. Gilson, por su parte, se ha ocupado especialmente de la relación entre fe y razón, fides et ratio, ¿cierto?, entre el Dios de la religión y el Dios de la filosofía. Y finalmente tenemos a Zubiri, que sitúa la fundamentación óntica de la religión en la religación del hombre con Dios. Y finalmente tenemos la filosofía analítica y lingüística. En esta se va a desarrollar un poco los estudios lingüísticos y analíticos, que supuso un nuevo método de acercamiento a la religión. En este caso, el centro de atención es el objeto religioso. En los países anglosajones, este interés por el lenguaje se ha ido incrementando un poco. La investigación sobre la religión, dirigidas de este tipo, en este tipo de perspectivas, son de 2 ámbitos o de 2 clases. En un primer momento tenemos un análisis del lenguaje religioso que intenta especificar cuál es su carácter propio, identificar sus funciones semánticas y no semánticas. En un segundo momento tenemos una filosofía analítica de la religión que, basada en una comprensión amplia del lenguaje religioso, explica el fenómeno de la religión en general. En conexión con la línea analítica, se puede hablar también de una hermenéutica de la religión. ¿Por qué no? Pues ya que la religión es un hecho cultural en el sentido de un texto y del lenguaje, para poderla entender y explicar, habrá que descifrar los mitos y símbolos que aparecen en este lenguaje, ¿no? Tenemos a Paul Ricoeur, quien destaca, aun siendo cristiano calvinista y habiendo partido de la fenomenología y pasado por el existencialismo, el análisis del lenguaje y el psicoanálisis freudiano y estructuralismo, intenta llevar a cabo una fenomenología religiosa y una reflexión filosófica de múltiples dimensiones, sobre todo en lo que se refiere a la hermenéutica profunda del simbolismo religioso, en especial en lo que se refiere al mal. En un segundo momento, entonces, tenemos la filosofía fenomenológica, que nos habla de un crecimiento completamente nuevo en cuanto a la religión,
pues surgió y se desarrolló mediante la aplicación del método fenomenológico como tal. Los fenomenólogos, a partir del material proporcionado por la historia, la psicología, la sociología de la religión, lograron interesantes y profundas concepciones de la esencia de la religión, pues la esencia del acto religioso y la esencia de la divinidad y también de los santos. En esta filosofía fenomenológica hay que distinguir entre aquellos autores que tienen una orientación más humanística y los que tienen una orientación más filosófica. Entre quienes representan la fenomenología como ciencia humanística destacan Rudolf Otto, Gerardus van der Leeuw, Friedrich Heller, Nathan Soderblom y Mercy, entre otros. Rudolf Otto nos dice que, o insiste en la originalidad del sentimiento religioso. Él tiene un libro que se llama Lo Santo, que lo publicó en 1917, en donde considera que lo santo es una categoría autónoma, junto a la esfera de la moralidad y de la racionalidad. Él también va a hablar de lo luminoso y va a decir que en cuanto luminoso, esto es un mysterium tremendum et fascinoso, que es un tremendo misterio y fascinante, ¿no? Quien produce siempre una reacción, queriendo o no, en el hombre, solo en el hombre. En el hombre en cuanto a general, hombre y mujer. ¿Listo? Van der Leeuw, por otra parte, centró su atención en los datos religiosos como tales, abogando a la irreductibilidad de los fenómenos. Estos fenómenos religiosos a funciones sociales, psicológicas o racionales. La orientación filosófica sigue la concepción de Husserl en cuanto a la fenomenología de la ciencia e idética. Esta línea de Husserl fue desarrollada especialmente por Max Scheler, que investiga la esencia de lo religioso, los modos de su revelación y el pensamiento religioso, que quizás en su mayor aportación sea el análisis intencional del acto religioso